única forma que de verdad podremos salir adelante es si cada uno de ustedes decide hacer lo que le toca hacer, para que los 10 millones de salvadoreños empujemos hacia un solo lado. Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que todo Latinoamérica quisiera tener. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debe que su popularidad fuera del Salvador ha ganado tanto terreno? ¿Es un dictador o es democrático? ¿Y por qué muchos políticos, incluyendo a los de Estados Unidos, le tiran tanto? Anteriormente, Bukele era alcalde de San Salvador, la capital del país, desde el 2015 hasta el 2018. Esto creo que es un ejemplo de democracia. Cuando dos personas hacen una transición de esta manera, una transición transparente, una transición de la cara a la población. Pero, ¿cómo vivía El Salvador anteriormente de Nayib asumir la presidencia? Violencia en El Salvador se recrudece día a día, en gran parte por las acciones de los maras salvatrucha, que han perfeccionado su logística. Las pandillas salvadoreñas estarían impulsando a estos grupos a unirse en una sola estructura denominada 503. El enfrentamiento más reciente ocurrió esta mañana, dejando como resultado muertos, arrestados y una amplia zona de San Salvador cerrada. Y en este video vamos a dar una opinión sobre el proceso que ha vivido El Salvador con la presidencia de Nayib Bukele. A 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Bueno, Bukele comenzó su carrera política precisamente con el partido que hoy en día es su archienemigo, el FMLN. Pero su relación con este partido fue cada día más distanciándose, ya que Bukele no estaba de acuerdo con las políticas que el FMLN iba implementando en El Salvador, a tal punto de que Bukele tuvo hasta discusiones con muchos dirigentes del partido que luego más tarde resultaron en su expulsión del partido del FMLN. Wow, aquí entre nosotros, cosa que nunca usted verá en mi país, República Dominicana, que una persona que esté trabajando con el partido que se encuentra en el gobierno le esté haciendo oposición, porque por la plata baila el mono. Pero en fin, ese no es el caso. El caso es que Bukele, decidido a una nueva idea y una nueva propuesta, decide hacerle oposición a su propio partido que estaba en el gobierno y mejor prefirió que lo expulsaran antes de vender su honor y mejor prefirió hacer un partido nuevo. Un partido que tuviera una nueva idea y que simplemente trabajara para el pueblo en verdad. No fue hasta el 25 de octubre del año 2017 cuando Nayib Bukele comienza a hacer el proceso de hacer un partido nuevo que hoy en día se llama Nuevas Ideas. Un partido que la gente sí pudiera confiar y que le diera oportunidad a las personas que de verdad quieren trabajar por su país. Nayib Bukele arrasa en las presidenciales de El Salvador y se convierte en el presidente más joven de la historia reciente del país. Nayib Bukele gana las elecciones de El Salvador del 3 de febrero del 2019 sorpresivamente con un 53.1%. Recuerden que este partido tenía menos de un año de creación cuando fueron a elecciones, pero el deseo de cambio del país del Salvador era tan anhelado que todo el mundo salió a votar masivamente por el partido de Nayib Bukele, esperanzado en tener ese cambio real que ellos tanto han anhelado. El 1 de junio del 2019, Nayib Bukele ejerce la presidencia del Salvador por un periodo de 5 años. Su periodo finalizaría entonces en el año 2024, precisamente el 1 de junio. Inmediatamente Bukele asume la presidencia y comienzan a pasar los días en El Salvador. Me han comentado muchos salvadoreños que inmediatamente en varias semanas comenzaron a venir muchos cambios positivos para el país, como la reducción de tasa de homicidios, que precisamente ese era uno de los problemas más grandes que tenía El Salvador. Porque como muchos de ustedes saben, El Salvador siempre ha tenido lo que son bandas criminales que se han dedicado a hacer todo tipo de maldades para poder poner en zozobra la población y así tener el control de todo.
El Salvador era uno de los países más inseguros antes del año 2019. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos siempre mantenía en alerta roja a El Salvador como destino turístico para visitar, ya que en todas partes del país las maras controlaban el país entero y por ende era muy peligroso usted poder viajar hacia El Salvador. Pero con la llegada de Nayib Bukele todo fue cambiando, ya que el presidente se dedicó a lo que fue tener que controlar a este tipo de bandas y así poder encarcelar a todas estas personas que se dedicaban a hacer este tipo de delitos en el país salvadoreño. Pero, ¿acaso todo esto fue de gratis? ¿Fue levantando la banderita blanca como muchos de ustedes quizás están pensando? Pues no. Antes de todo eso, de venir ese control en la seguridad, se dice que hubo un baño de sangre totalmente en El Salvador. Cuando las bandas veían que el gobierno los tenía un poco acorralados, ellos lo que trataban era de seguirle metiendo presión al gobierno. ¿Cómo? Bueno, pues cometiendo crímenes, diferentes tipos de crímenes, para que el gobierno entendiera que no eran ellos los que tenían el control, sino las bandas. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿El gobierno se acorraló como en muchos otros casos anteriormente? ¿Acaso el gobierno dijo, vamos a escondernos? ¿Vamos a dejar que las bandas sigan controlando y nosotros seremos una pantalla aquí para el pueblo? Pues no. El presidente Nayib Bukele se empantalonó y enfrentó a este tipo de banda a tal grado de que ellos tuvieron que esconderse. Pero no todo se quedó ahí, porque el presidente, a través de una serie de órdenes ejecutivas y un régimen de excepción, puso al país salvadoreño en estado de emergencia para poder perseguir a todos estos malhechores y poderlos encarcelar en diferentes tipos de cárceles con cero privilegio. Como ustedes lo están escuchando, cero privilegio. No quiero ser sarcástico, pero yo creo que por un lado el hombre está gobernando como es. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados. ¿Y ustedes creen que todo fue color de rosa? Pues la oposición de El Salvador, a través de la Asamblea Legislativa, quiso hacerle la vida imposible a Nayib Bukele, porque entendían que el régimen de excepción que Nayib Bukele ponía era demasiado y que por ende coartaba la libertad de expresión hasta de ellos mismos, y por ende hacían cosas para no pasarle ciertas leyes al presidente, por lo que pasó de que Bukele en una ocasión tuvo que mandar a militarizar el Congreso para de cierta forma pues meter como una especie de miedo y así poder tener el control total de la situación, por lo que muchos organismos internacionales no vieron esto como muy bueno y por ende lo vieron como una especie de tiranía. Claro, obviamente, organismos internacionales, la ONU, la OEA, wow, qué decepción tengo yo de esa gente, de verdad. ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿dónde estaban esa gente cuando las maras hacían lo que hacían con esa gente? ¿Dónde estaban los derechos humanos cuando esa gente le hacían lo que le hacían a gente trabajadora, a gente que tenían su negocio? ¿Sabían ustedes que en El Salvador se pagaba peaje? Si usted tenía un negocio, usted tenía que darle dinero a todos esos a todas esas bandas para poder usted tener una especie de seguridad, porque si no, ya usted sabe lo que le hacían si usted no pagaba. Entonces, ¿a dónde estaban? ¿A dónde estaban toda esa gente? Más sin embargo, ha venido un político, ojo, y no es alabando que estoy, porque quizás, obviamente, él ha hecho muchas cosas malas como todo el mundo, que él no es perfecto. Pero, caramba, si el hombre está trabajando, ¿por qué venir a criticarlo? ¿Dónde estaban ustedes? Esa es mi pregunta. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿No estaban en El Salvador? ¿Estaban de vacaciones? ¿O dónde? ¿O no veían noticias? ¿Dónde estaban ustedes cuando pasaba todo lo que pasaba en El Salvador? Entonces, volviendo aquí al tema principal, Bukele ha tenido que enfrentar una serie de dificultad internacional porque muchos presidentes no están de acuerdo con su política fuerte de enfrentar a
estos grupos que tenían en zozobra al pueblo. O sea, eso es lo que mayormente yo he visto. Entonces, mirando a algunos presidentes de Latinoamérica e incluso políticos de Estados Unidos que le han hecho crítica fuerte a Bukele, me digo o me pregunto que si es que no quieren el bienestar del pueblo. O sea, ellos dicen que no, que El Salvador está viviendo en una dictadura, pero lo que yo sí he podido ver es que hoy en día se puede viajar a El Salvador totalmente seguro. Usted puede viajar y ningún tipo de temor a la hora de usted ir a visitar y hacer turismo a El Salvador. Eso es lo que se debe de ver, de que Bukele está haciendo un trabajo que muchos lo mirarán como de esa forma no se trabaja, oprimiendo al pueblo. Pero según lo que yo he visto, y obviamente algunos colegas míos que han ido a hacer contenido a El Salvador, yo quiero tener ese privilegio de poder ir lo más pronto posible para yo mismo, con mis propios ojos, poder ver lo que dice la gente. Porque según lo que yo vi en sus videos, la gente está contenta con lo que está pasando en El Salvador. Ya no tienen que pagar peaje, ya no tienen que sentirse inseguros, ya no tienen que vivir en zozobra como vivían antes. ¿Por qué? Porque ya estas bandas ya desaparecieron, ya se fueron. Entonces, por ende, ¿qué deben de hacer muchos otros países? Bueno, pues yo le tengo la respuesta. Imitar el modelo de Bukele. Así es que yo lo veo. ¿Por qué? Porque es el modelo que está funcionando. Incluso en mi país, en República Dominicana, yo quisiera tener un Bukele. Sí, yo soy uno de los que me anoto y digo, yo quisiera que en mi país gobernara Nayib Bukele, porque Nayib Bukele ha controlado muchas de las situaciones que tenía al país salvadoreño empobrecido, y que los políticos que iban a hacer negocios totalmente al gobierno ya hoy en día no están. Bukele y su gabinete de gobierno están haciendo un trabajo para el pueblo y están gobernando para el pueblo. Y yo estoy seguro que muchos de los que viven en El Salvador y viven aquí en Estados Unidos están orgullosos de lo que hoy en día está haciendo Nayib Bukele. Ustedes saben por qué la gran mayoría de esos políticos que tanto critican a Bukele y por qué muchos de ellos, la gran mayoría, pues odian a este presidente. Simplemente porque ellos no han podido cumplirle a su pueblo como Bukele le ha cumplido. Así es que yo lo veo. Y lamentablemente me parece que es una demagogia de su parte, de ellos, de poder decir de que Bukele es un presidente dictador, cuando simplemente él lo que ha hecho es trabajar y gobernar para el pueblo de El Salvador, que merecía paz, mucha paz, y él se la ha brindado. Señores, miren, yo les voy a decir algo y es una opinión muy sincera. Aquí estamos analizando una situación que se ha dado en un país y estamos opinando algo a lo que a simple vista hemos visto. Pero mi opinión la hago en base a pruebas oculares que he visto. Y según lo que he visto, pues El Salvador ha cambiado. Y eso es algo muy positivo, tanto para ese país como para otros países, para que vean que sí se puede. Cuando hay voluntad política, sí se puede. Lamentablemente, el político que va a hacer negocio al gobierno, lamentablemente, no va a gobernar para el pueblo, va a gobernar para su beneficio. Y eso es lo que hoy en día debemos de tener. Una figura como Nayib Bukele ha sido conocida incluso hasta por el expresidente Donald Trump, por senadores de los Estados Unidos y algunos otros legisladores, aunque otros le han intentado hacer muchísimas críticas, pero yo siempre digo algo, que el bien prevalecerá por el mal. Este 4 de febrero hay elecciones en El Salvador. Se entiende que en El Salvador no existía lo que era la reelección. Bukele tuvo que hacer esto, cosa que quizás no justifico, porque de la forma en que lo hizo, pues obviamente, pues no fueron de la forma que muchos consideran legalmente. Pero para lo que he mirado y para el trabajo que él ha venido haciendo, debería de reelegirse toda la vida que quiera. Porque lamentablemente han utilizado la palabra democracia. Muchos políticos la han utilizado para negocios personales e incluso para salvaguardarse dentro de esa palabra cuando más le conviene. Cuando no le conviene, dicen otras cosas. Entonces,
Bukele va a ir a unas elecciones para ser reelegido por 5 años más en El Salvador y según las encuestas, Bukele ganará con la gran mayoría de votos. Ahora, yo te pregunto a ti que me estás viendo en este video, ¿es Bukele un dictador o es Bukele un presidente democrático que sí trabaja para su pueblo? Yo quiero que tú me des esa respuesta en la caja de comentarios y que si tú eres salvadoreño, comentes lo orgulloso que te sientes de tu país y de cómo has sido gobernado en los últimos 5 años. Esto es todo por hoy. Yo me despido de este video y quiero agradecerte por venir a ver este contenido y de que Dios bendiga al pueblo de El Salvador. Esto es Viajeros de Hoy.